Desde la rueda hasta la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico ha sido un viaje apasionante y vertiginoso. En cada uno de esos momentos, la fuerza que ha movido a la humanidad ha estado inspirada en replicar a Dios, aumentar nuestras capacidades para llegar a nuevos lugares, hacer más cosas y romper la escala humana, volar, estar en todas partes, superar los límites de nuestra biología e incluso a la misma muerte. Sin embargo, esta ambición tiene sus sombras y así nos vimos de pronto agobiados por los excesos y el miedo a perderlo todo. Hoy calmamos la mirada para redescubrir la sabiduría que está tallada en nuestra evolución junto a otras especies, inspirar nuestro rumbo y aprender del poder natural. La palabra esclerófilo viene del griego escleros, que significa duro, y filo, que significa hojas duras. Esa es la característica que comparte este bosque que nos rodea y es el bosque esclerófilo chileno. Es un bosque tan único que existen apenas 5 lugares del planeta. California, Australia, Sudáfrica comparten con nosotros el privilegio de tener este ecosistema que tiene ciertas características que lo hacen inigualable. Las raíces son tan profundas que son capaces de resistir largos periodos sin lluvia y también son muy resistentes a los periodos en los que hay mucha lluvia. Sin embargo, esta riqueza está amenazada por nosotros nuevamente. La mayoría de los asentamientos humanos ocurren en estos territorios y eso hace muy difícil su conservación. Apenas el 2% del bosque esclerófilo chileno está efectivamente protegido. ¿Cómo hacemos para conservar esta riqueza en un contexto de aumento de población, de aumento de actividades productivas humanas y de aumento del calentamiento global? Esa es una de las preguntas que se plantea permanentemente Javier Lopatín, un científico que se dedica a observar la salud de los árboles y de los bosques en su conjunto, utilizando datos satelitales y observaciones en terreno. Veamos cómo esto nos puede ayudar a conservar esta riqueza. Bueno, mi nombre es Javier Lopatín y soy académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y yo trabajo principalmente con observación de la Tierra, que en el fondo es el uso de imágenes satelitales, datos de drones o de aviones, y yo me enfoco principalmente a asuntos que tengan que ver con ecología o con procesos de la vegetación y de los ecosistemas a distintas escalas y para responder distintos tipos de preguntas. Yo creo que la ciencia en general, ¿no es cierto?, es fundamental para poder integrarse a la vida. O sea, nosotros estamos llenos de instrumentos y de cosas que usamos en nuestro ver y vivir que son derivadas de la ciencia y que ya se nos olvida un poco de dónde viene o de dónde proviene toda esta tecnología y cosas que estamos usando. Pero también toda esta investigación en las ciencias naturales o en las ciencias ambientales son fundamentales para poder relacionarnos con nuestro entorno de forma que sea también más equitativa con el medio ambiente. La motivación principal es entender qué es lo que sucede en los ecosistemas, en la naturaleza, en los bosques, etcétera, a una escala que sea más amplia. Porque uno puede medir muchas cosas en terreno, uno puede entender qué es lo que sucede, pero muchas veces entender cómo estos procesos suceden a escalas más amplias nos da una visión más sinóptica o una especie de mirada desde arriba de cómo estas cosas interaccionan a escalas del paisaje o a escalas que son más amplias y que son relevantes también a nivel nacional o a nivel regional, sobre todo para hacer políticas públicas, otro tipo de cosas. No veo simplemente hojas y árboles, sino que también veo datos cuando veo esto. Datos que se pueden usar también para entender mejor cómo funciona el ecosistema, datos que se pueden utilizar para modelar efectos del cambio climático en nuestro ambiente. Se pueden decir que somos una especie de doctores de los árboles, o no solo de los árboles, pero del ecosistema en sí. Entonces podemos hacer una evaluación, así igual como ustedes hacen una evaluación médica, ¿no es cierto? Podemos hacer una evaluación de la calidad o de cómo está físicamente, químicamente el ambiente.
Bueno, las predicciones climáticas mundiales dicen que Chile, y específicamente la zona central de Chile, va a ser una de las grandes afectadas, sobre todo con olas de sequía. Entonces es importante ver a nosotros, los seres humanos, cómo nos va a afectar esto, por ejemplo, con la disposición de agua, sino cómo los ecosistemas se van a adaptar, porque los ecosistemas también son súper importantes y nos proveen a nosotros de muchos servicios. Por ejemplo, la misma producción de agua del ecosistema está directamente relacionada con la salud del ecosistema. Estamos investigando también cuál es el efecto del cambio climático en la adaptación de las plantas acá en la zona central de Chile. Y eso lo que nos interesa es ver cuánto estrés están teniendo, cómo se están adaptando a las nuevas condiciones más de sequía, y para poder hacer también proyecciones de cómo va a ser en estado de esta vegetación. Javier trabaja a una escala pequeña, observando, y también a una más grande, utilizando imágenes satelitales. Esta observación permite literalmente que podamos tomarle el pulso a la naturaleza. En la investigación de cambio climático hay varias cosas que estamos haciendo. Primero, estamos investigando la biodiversidad o la diversidad de plantas y de adaptaciones que están acá en la zona central. Y eso significa ver qué especies están presentes, en qué abundancia, y después lo que hacemos es recolectar datos de sus rasgos funcionales, que en el fondo son aquellas adaptaciones que nosotros podemos medir fácilmente, como por ejemplo datos foliares en cuanto al tamaño de las hojas, la densidad, la masa, y también datos que por ejemplo podemos mandar al laboratorio para ver clorofila, etc. Y la diversidad de esos rasgos también en el ambiente son buenos indicadores, por ejemplo, de la estabilidad de un ecosistema, o cuán estable puede ser un ecosistema ante impactos externos como puede ser la sequía. En resumen, por ejemplo, ambientes que son más diversos son más posibles de que puedan resistir sequía o impactos externos. Datos que podemos recolectar son, por ejemplo, el contenido de agua que tienen las hojas, la clorofila, y datos también que tienen que ver más con la estructura, la masa normalizada de las hojas, el área que tienen las hojas, forma, cosas así también son importantes de repente para ver su adaptabilidad al sistema. Lo que nosotros hacemos es después utilizarla para ver estas variables de biodiversidad de adaptaciones vegetacionales, y esto lo que nosotros hacemos es después relacionarnos con la señal satelital, y podemos usar, por ejemplo, modelos físicos o modelos de machine learning o de aprendizaje profundo para poder después ver cuáles son los contextos de estas mismas relaciones, pero con el ambiente más amplio. Entonces lo que hacemos es extrapolar estas relaciones al paisaje completo y ver, por ejemplo, en toda la zona central cómo son estas características. Este estudio no solo permite entender a grandes rasgos los procesos que están afectando a los bosques y a la biodiversidad de la zona central, sino también tiene una aplicación muy concreta para poder proteger efectivamente esta riqueza. Uno de los proyectos que tenemos ahora es con la Superintendencia del Medio Ambiente, y es lo que quieren es poder monitorear en tiempo real o en tiempo casi real, que significa lo más rápido posible. Ellos, como trabajan tradicionalmente, es con denuncias ciudadanas, y tienen ciertos fiscalizadores que pueden ir a terreno a, por ejemplo, chequear que las denuncias son ciertas, o los mismos fiscalizadores pueden ir a terreno y ellos mismos ver que algo pasa. Pero uno no puede hacer eso para todo el territorio nacional o a nivel regional, porque significa mucha plata, mucho tiempo en persona. Entonces lo que hace este proyecto es poder detectar cambios o la probabilidad de que haya un cambio antrópico, que eso es lo que nos interesa, los cambios producidos por la gente, no necesariamente por incendios o por cosas que son de índole quizás más natural. Y esto nos permite detectar con alguna probabilidad sucesos a gran escala, por ejemplo, para todo el territorio nacional o para, por ejemplo, toda la zona central de Chile. No es posible obtener muchos datos en terreno. Lo que nosotros hacemos es utilizar 100% datos satelitales. Chile es un país observado internacionalmente por la cantidad de áreas protegidas que tiene en su territorio. Es clave, entonces, encontrar formas de proteger efectivamente esas zonas de reserva con una tecnología que no requiera ni tantas personas ni tantos recursos.
Esa podría ser otra manera de aplicar este estudio. La plataforma inicialmente va a ser para monitorear estos datos de la zona central de Chile en bosque, para las turberas en Chiloé y para los humedales urbanos en general, ¿no es cierto? Y va a ser una plataforma que va a estar abierta al público, que se van a poder ver los datos, pero que la superintendencia también va a poder usar internamente para generar sus procesos internos de fiscalización, y ojalá en el futuro se expanda también a todo Chile o a otros ambientes que son también necesarios de fiscalizar. Yo creo que Chile tiene la naturaleza y las capacidades para adaptarse bien a la crisis climática, pero hay dos componentes que son bien importantes. Uno es el componente ambiental, ¿no es cierto? Que la crisis climática quizás nos va a afectar bastante fuerte, y sí, va a haber menos agua disponible, sobre todo en la zona central, en la zona norte también, pero después está el componente que es de la administración. En la administración es súper importante y nosotros podemos suavizar el efecto del cambio climático con buenas políticas y con buena administración de nuestros recursos. Y eso implica que quizás vamos a tener que ser más duros en el futuro, y vamos a tener que quizás poner más reglas, poner unas reglas de fuego para distintas partes del territorio. Por ejemplo, desde el punto de vista del agro, qué es lo que se va a poder plantar. Creo que tenemos la oportunidad todavía de poder ayudar a estos ambientes que están en estos, ¿no es cierto?, bordes, ¿no es cierto?, que están siendo bastante afectados por la sequía y por el cambio climático en general, de poder darles un empujoncito y ayudarlos para que otras generaciones también todavía puedan ver en la zona central o cerca de Santiago este tipo de ambientes que están bien conservados y que están bastante sanos. Se cree que para 2050 la demanda por energía se va a triplicar. Eso cuando modelamos ciertos escenarios en los que algunos países salen de la pobreza y otros, como los nuestros, demandan cada vez más energía para alimentar autos eléctricos y casas 100% eléctricas. Pero ¿cómo hacemos para generar esa cantidad de energía, disminuyendo los impactos en el medio ambiente sin generar gases de efecto invernadero? La respuesta parece estar más cerca de lo que creíamos, y es imitar la energía del sol. Algunos experimentos ya han sido exitosos en tratar de replicar el éxito en la producción energética de nuestra principal estrella. ¿Para qué inventar un nuevo teléfono o un auto volador si puedes crear un sol? En eso anda la ciencia, que busca replicar uno de los llamados poderes de la creación. Científicos lograron realizar la primera fusión nuclear eficiente de la historia, conocida como la fuente de energía de las estrellas, y para hacerlo, su principal referente es el Sol. En una instalación del tamaño de 3 canchas de fútbol, 192 láseres apuntaron a un cilindro de oro de menos de 2 centímetros de ancho. En el centro de este, los investigadores instalaron una cápsula esférica que contenía gas hidrógeno. Los láseres calentaron el cilindro a más de 3 millones de grados Celsius y este emitió rayos X que bombardearon la cápsula al punto de hacerla implosionar, comprimiendo y calentando el gas a niveles extremos. Así se logró que los átomos de hidrógeno se fusionaran formando helio y se produjera energía tal cual lo hace nuestra estrella. ¿Pero para qué tamaño esfuerzo? Si ese proceso se logra replicar más veces y a mayor escala, los científicos creen que podríamos encontrar una manera de producir energía totalmente sostenible para la humanidad y de forma infinita, y así evitar el uso de combustibles fósiles, limpiar la atmósfera y no solo tener un sol creado por y para nosotros, sino que cuidar este fabuloso planeta que llamamos Tierra. El error y el azar han jugado un rol central en la ciencia y en su desarrollo a lo largo de la historia humana. Federica Bertoccini, científica italiana, lo sabe de sobra. Estaba investigando las abejas y al tratar de apartar el gusano de las abejas, descubrió probablemente una de las mejores soluciones que podrían ayudarnos a resolver el problema de los plásticos. Me llamo Federica Bertoccini, soy italiana, trabajo en España y soy de formación bióloga molecular y soy un investigador principal en un grupo de trabajo dentro del Consejo Superior de Investigación Española en Madrid.
Yo he trabajado durante muchos años en el tema de biología del desarrollo desde un punto de vista molecular, o sea, cómo los embriones se desarrollan desde el principio, las células, cómo cada célula encuentra su vía, siempre desde un punto de vista molecular. Pero siempre tuve interés para el ambiente, la bioremediación, la polución. En un momento me surgió la idea de buscar algunos animales invertebrados pequeños en el campo que pudieran, que tuviesen esta capacidad de degradar el plástico. Claramente el plástico que yo tenía en la cabeza en aquel momento era la bolsa, o sea, polietileno. Esta era la idea, pero no encontré nada hasta que el animal que encontré capaz de degradar polietileno era un gusano, la larva de un lepidóptero que justamente vive dentro las colmenas. Entonces, un día estaba limpiando mis colmenas porque estaban plagadas de gusanos y puse los gusanos dentro una bolsa de plástico, polietileno, y después de un rato me encontré la bolsa llena de agujeros. En aquel momento el agujero me dio de pensar, ok, esto es un efecto mecánico de masticación o hay una modificación química. Y desde ahí empezó la investigación, porque empezamos a mirar si químicamente el plástico estaba modificado, efectivamente estaba oxidado y luego degradado. Y desde ahí empezó. Al principio fue una investigación como un proyecto al lado, y tenía mi investigación principal sobre los embriones, pero poco a poco salió esta primera investigación. Desde ahí luego con un poco de esfuerzo encontramos el dinero y ahora me estoy focalizando solamente en biodegradación de plástico por sistema biológicos, en concreto por este gusano de la cera. Todo empezó con la observación, la primera observación, cuando el gusano produce su filamento, que luego va a ser el capullo, este filamento recién hecho en contacto con el plástico causa degradación, se rompe, el plástico, degradación del plástico se rompe. Se rompe, pero ¿por qué se rompe? Aquí entra la saliva. En distintos seres vivos, la saliva cumple un rol central en la degradación de los alimentos para facilitar su digestión. ¿Cómo esto podría mejorar, en este caso, la degradación del plástico? Entonces empezamos a analizar la saliva desde el punto de vista molecular, visualizando varias metodologías de laboratorio. Encontramos también, hicimos química analítica, la saliva puede degradar polietileno. Y dentro de la saliva encontramos las dos enzimas que reproducen el efecto de la saliva, o sea, de oxidación y degradación del polietileno. Es así como dentro de la saliva analizaron entonces sus enzimas y el proceso de degradación y oxidación del polietileno. Se recoge con una aguja, tampoco es invasiva, se pone una aguja y la saliva, se toca la boca, la saliva sale más o menos. La visualizamos utilizando un microscopio electrónica, se ve que estaba muy limpia, había una cantidad bárbara de proteínas, estaba llena de proteínas. Lo que hicimos es analizar a ver si la saliva tenía esta capacidad de degradación de plástico. Entonces, cogimos la saliva, la ponemos por encima de un trozo de bolsa de plástico, la bolsa comercial directamente, hecha de polietileno. Y aplicamos tecnología de química analítica, o sea, espectroscopía, cromatografía, hay varias técnicas, utilizamos muchas. Y vemos efectivamente que dentro de unas horas, pocas horas, el plástico se oxidaba y se degradaba. Y luego, un trabajo bastante largo, al final identificamos estas dos enzimas, estas dos proteínas, y luego estas dos proteínas la producimos en laboratorio. Porque uno se puede preguntar, la proteína funciona, pero hay que sacarla de la saliva, aislarla, no puede ser algo práctico eso. Lo que hicimos nosotros, una vez identificada, la sintetizamos en laboratorio. En concreto la compramos de una empresa que la sintetiza en laboratorio. Entonces son proteínas recombinantes. La aplicamos, cada una separado, sobre el plástico y reproducía el efecto. Al identificar el elemento que produce la degradación, Federica trabajó justamente en aislarla y en producirla sintéticamente, es decir, dejar de necesitar al gusano para poder tener la enzima que degrada el plástico. Hemos encontrado las enzimas, pero hay mucho que descubrir. Sobre las enzimas, cómo funciona a nivel molecular, que no lo sabemos, y cuál es su papel en la vida del gusano, que nosotros creemos que su efecto en el plástico sea un efecto colateral. El plástico ha aparecido hace 50 años o 100 años, no ha evolucionado estas enzimas para degradar el plástico, realmente ha evolucionado por alguna otra razón que no conocemos.
Hay necesidad de encontrar manera de deshacerse de los residuos, porque hoy en día lo que aplicamos, sobre todo en el mundo, la tecnología, son el reciclaje mecánico, que no es una buena tecnología. O sea, el reciclaje en concreto, el concepto es bueno. Solo pocos plásticos se puede reciclar y hay que separarlo, ok, esto se separa, luego hay que fundirlo con plástico virgen. Este ciclo se puede repetir 2 o 3 veces. No es muy eficiente, pero si no es muy eficiente. En mi opinión es que, empezando con usarlo un poco menos, sobre todo los envases, hay que admitir que el plástico es fenomenal, no hay nada comparado. A mí me gusta también tener un kit familiar, que cada uno tenga sus enzimas. Yo me degrado mi plástico en mi casa. Hay que ser positivo, hay que dar soluciones, pero no vamos tan bien. Crisis climática, si no bajamos un poco las emisiones, no vamos a ningún sitio. El plástico, claramente hay producción de CO2 cuando lo desecho, cuando se quema. Hay que encontrar un equilibrio y todavía no estamos ahí, porque el sistema económico es de producir. Yo creo que cuando se habla de bio y de posibilidad de no utilizar alta temperatura que utiliza mucha energía o reducir la emisión de CO2 en cualquier tipo de investigación, es un pequeño ladrillo que se añade. Quizás el ladrillo luego puede volverse un pequeño muro pequeñito y crecer. Es un ladrillo, la investigación siempre es un ladrillo. Luego depende mucho de inversiones, interés de la industria, política, que este ladrillo se convierta en algo un poco más consistente. Proteger la riqueza que nos rodea en nuestros bosques, aprender de seres vivos que pueden ayudarnos a resolver problemas graves como el plástico, en el caso de los gusanos de la cera, y replicar esta máquina perfecta de producir energía y vida que es el sol, son algunas de las soluciones basadas o inspiradas en la naturaleza que la misma ONU ha propuesto como un camino que necesitamos seguir. Estamos en un momento crítico en el que estas soluciones nos invitan a volver al inicio y tomar el camino de lo natural.